Y luego hay un tema que Emmanuel Todd ha señalado en el libro que a mí me parece muy interesante, porque él habla de las 10 sorpresas de la guerra. El libro empieza con una introducción titulada Las 10 sorpresas de la guerra, precedida de dos citas que son clarificadoras. Una muy famosa de Lutero, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, y otra de Raymond Aron. Dice, seguros de conocer de antemano el secreto de la aventura inconclusa, contemplan la confusión de los acontecimientos de ayer y de hoy con la pretensión del juez que domina los conflictos y distribuye soberanamente los elogios y las censuras. La existencia histórica, tal como se la vive auténticamente, opone individuos, grupos, naciones en lucha por la defensa de intereses o ideas incompatibles. Ni el contemporáneo ni el historiador están en condiciones de imputar sin reservas el error o la razón a unos o a otros. No es que ignoremos el bien y el mal, pero ignoramos el porvenir y toda causa histórica acarrea iniquidades. Raymond Aron era un liberal francés y, desde luego, es también uno de los autores más importantes del siglo XX y siempre pues, muy interesante, aunque en muchos aspectos yo mantenga grandes discrepancias con lo que fue su pensamiento, pero en otros fue muy lúcido y siempre una de esas mentes que nos ayuda a pensar a los demás. Bueno, y así empieza la introducción sobre las sorpresas de la guerra. No sé si leérselo, eh, bueno, o no se lo leo porque es un poco largo, pero bueno, pero es que merece la pena. Dice así, el 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin apareció en las pantallas de televisión de todo el mundo. Anunció la entrada de tropas rusas en Ucrania. Su discurso no era fundamentalmente sobre Ucrania, sobre el derecho a la autodeterminación del pueblo de Donbass. Era un desafío a la OTAN. Putin explicó por qué no quería que Rusia fuera cogida por sorpresa, como en 1941, esperando demasiado al inevitable ataque. La continua expansión de la infraestructura de la Alianza del Atlántico Norte y el desarrollo militar del territorio de Ucrania son inaceptables para nosotros. Esto es lo que dijo Putin. Se había cruzado una línea roja. No se trataba de permitir que se desarrollara una antirrusia en Ucrania. Era una cuestión, insistió, de autodefensa. Este discurso, en el que afirmaba la validez histórica y, por así decirlo, jurídica de su decisión, revelaba con cruel realismo una relación técnica de fuerzas a su favor. Si había llegado el momento de que Rusia actuara, era porque su posesión de misiles hipersónicos le otorgaba superioridad estratégica. El discurso de Putin, muy bien construido y muy sereno, aunque delatara cierta emoción, fue perfectamente claro y, aunque no había motivos para ceder, merecía ser discutido. Sin embargo, lo que surgió inmediatamente fue la visión de un Putin incomprensible y de unos rusos incomprensibles, sumisos o estúpidos. Lo que siguió fue una falta de debate que deshonró a la democracia occidental, total en dos países, Francia y Reino Unido, relativa en Alemania y Estados Unidos. Como veremos, la introducción del libro es comenzar a leer esto ya dice y promete muchísimo a lo largo de la obra. Bueno, pero como la mayoría de las guerras, especialmente las mundiales, esta no se ha desarrollado según lo previsto y ha deparado muchas sorpresas, ¿no? Y bueno, en este caso, Emmanuel Todd enumera 10 de las principales sorpresas que han ocurrido. La primera fue el propio estallido de una guerra de este tipo en Europa, una guerra real entre dos estados, un acontecimiento que no ha tenido precedentes para el continente desde 1945, que pensaba que había creado un sistema de seguridad que hacía imposible la guerra de forma perpetua. La segunda es que los dos adversarios implicados en la guerra, Estados Unidos y Rusia, nadie me diga lo de Ucrania, que me entra la risa, durante más de una década se habían identificado a China, Estados Unidos como su principal enemigo y ahora, a través de los ucranianos, pues resulta que apareció como un enemigo real y competente y capaz de disputar esa primacía estratégica Rusia. La tercera fue la resistencia militar de Ucrania, porque los más sorprendidos fueron los propios rusos, ¿no? En sus mentes, como en las de la mayoría de los occidentales informados, y de hecho en la realidad, Ucrania era lo que técnicamente se conoce como un estado fallido.
Sobre esta cuestión, el próximo miércoles quiero hacer un directo. Voy a ir muy ajustado de tiempo, pero lo tenía preparado sobre el pensamiento militar ruso. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido derrotado Occidente en Ucrania? Es muy importante entender que más allá de los hechos materiales o de, de los números o de las cifras de armamento o de los recursos que se puedan disponer o de la disposición geográfica de los contendientes, hay una cuestión que es también la geografía de la mente, la geografía del pensamiento, cómo tenemos que pensar o cómo han pensado cada uno para conducir al resultado que han alcanzado. Si les interesa, pues ya saben, el miércoles aquí me tienen largándoles otra vez un rollo como este. Bueno, la cuarta sorpresa fue la resistencia económica de Rusia, porque nos habían dicho que las sanciones, en particular la exclusión de los bancos rusos del sistema de SWIFT, que es el sistema, para quien no lo sepa, que permite el comercio internacional porque facilita a través de la banca los pagos y cobros de las mercancías, pues hundirían y colapsarían en menos de 3 meses a la economía rusa. Pero, lo cierto es que si se hubiesen molestado, dice Manuel Todd, en leer el libro de David Turczi, Rusia, la retour de les puissants, pues publicado unos meses antes de la guerra, pues, esa, ridiculez de que las sanciones les iban a funcionar, pues se lo hubiesen podido ahorrar porque ya sabrían de antemano que no. Pero parece ser que lo que pensadores independientes o intelectuales o escritores independientes somos capaces de pensar y de escribir, recuerden aquello de escribir para cuando vean un canal de YouTube, pregunten, ¿este que está hablando ha escrito algo? Y si lo que ha escrito le cabe en una servilleta de papel, pues ya saben donde está repitiendo. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues muchos intelectuales, muchos escritores, muchos autores, muchas personas que queremos pensar y no queremos tener una opinión propia, vamos plasmando en libros y son cosas que luego resulta que los privilegiados de los grandes centros de poder, de las alianzas y de los estados, pues muchas veces no son capaces de asumir precisamente porque se les dicen cosas y verdades que no les gustan oír. Bueno, pues la quinta sorpresa fue el desmoronamiento de toda voluntad europea. Al principio Europa era, pues eso, el eje franco-alemán famoso, París-Berlín, que desde la crisis de 2007-2008 en adelante, el famoso crack de la crisis financiera, pues había adquirido la apariencia de casi un matrimonio clásico, ¿no? Con Alemania como el marido dominante que ya no escuchaba lo que su pareja le tenía que decir, que era la belleza francesa de Macron. Y bueno, pues incluso bajo la hegemonía alemana se pensaba que Europa conservaba cierta autonomía. Pues a pesar de algunas reticencias iniciales al otro lado del ring, claro, incluidas las vacilaciones del canciller Scholz, pues la Unión Europea abandonó muy pronto toda voluntad de defender sus propios intereses, se aisló de su socio energético, que era Rusia, y no fue capaz de asumir el papel de un actor geopolítico independiente, tal y como ya expliqué en otro directo otro día. Europa no es un actor geopolítico. Europa es pues una cosa evanescente, fluida, que diría yo, y eso significa que, tuvo un comportamiento completamente desconcertante, porque es que nadie llega y se tira piedras a su tejado con tal para ver si se hunde. Al contrario, procuras no hacerte daño y procuras mejorarlo. Pues Europa ha hecho exactamente todo lo contrario a los intereses de los europeos, a los que ahora tratan de contarles que les quieren llevar al rearme del mundo mundial para una guerra que sería profundizar o un enfrentamiento con Rusia que sería profundizar en los mismos errores que se han venido cometiendo. Porque si me dijeran que se van a reforzar y que se van a invertir en defensa para asumir un rol de actor geopolítico independiente de Washington y por lo tanto que se le va a pedir a los americanos que evacúen el continente y acto seguido se va a seguir una política propia y la defensa y la inversión en defensa garantiza la propia vida europea, pues tendría pleno sentido, pero es que no va a ser así. Por lo tanto, no sé qué moto nos quieren vender. Pero en este caso concreto, bueno, pues la oposición conjunta de Alemania y Francia a la guerra de Irak, que dio lugar en su día a ciertas conferencias de prensa conjuntas de Schröder y de Chirac y del presidente Putin, en este momento serían algo inimaginable. Pero vamos, el giro europeo ha sido total.
La sexta sorpresa de la guerra fue la aparición del Reino Unido como, un antirruso furibundo y uno de los más, de los azuzadores de la guerra dentro de la OTAN, porque precisamente fue Boris Johnson cuando el que hizo fracasar las negociaciones que conducían a un acuerdo en marzo del 22. Incluso, como ha dicho Vladimir Putin en fechas recientes, cuando las fuerzas rusas se retiraron de las inmediaciones de Kiev en cumplimiento del acuerdo alcanzado, Kiev no cumplió y no cumplió precisamente porque fue impulsada, azuzada, de alguna manera, por Boris Johnson y por el Reino Unido. Y claro, todos sabemos la dignidad, la integridad y la absoluta honradez de los líderes ucranianos, que son una banda de ladrones y de salteadores de caminos que llevan lucrándose con la guerra y, bueno, llevan siendo corruptos desde ni se sabe cuándo, porque eran el país más corrupto de Europa. Pero con la guerra ha sido una oportunidad de hacer un negocio espectacular para ellos y no tenemos más que ver cómo discretamente cesan al ministro de Defensa, que ha hecho negocio hasta con la comida de los soldados que estaban combatiendo en el frente y muchos de ellos pasando hambre. Eh, es decir, no se puede caer más bajo de lo que lo han hecho los líderes ucranianos en Kiev. Y bueno, de igual forma, que extraña este belicismo europeo, bueno, pues de repente nos encontramos con que también afectó a Escandinavia. De repente, un buen día, la pacífica Escandinavia, la bucólica Escandinavia la rica, la Noruega que tiene recursos petrolíferos propios con los que financian los fondos de pensiones, la Suecia que tiene suficientes problemas con la migración musulmana que les ha comido la vida, y la Finlandia, que nadie le ha dado vela en este entierro, se embarcan en la aventura de la OTAN y abandonan toda forma de neutralidad, con lo cual nos encontraríamos ante una séptima sorpresa, y es que también protestante en el norte de Europa, esa actitud de los tres países escandinavos, Dinamarca no lo cuento, que de repente se suman al belicismo británico, lo cual no se lo esperaba nadie. Y la octava sorpresa que cita Manuel Top es quizás la más sorprendente porque procede de Estados Unidos, la potencia militar dominante. Tras una lenta acumulación, la preocupación se manifestó oficialmente en junio del 23 en multitud de informes y de artículos cuya fuente original, curiosamente, era la misma siempre, el Pentágono. La industria militar estadounidense era deficitaria. Claro, el proceso de convergencia y de concentración del capital de las empresas de defensa había que, como consecuencia de la demanda que habían producido las anteriores guerras, la reducción de la demanda de según qué municiones y según qué productos, había llevado a una concentración de las empresas de las industrias de defensa, que en Estados Unidos son fundamentales dentro de su economía, y habían reducido las cadenas de producción. ¿Con qué se han encontrado? Pues con que en junio de 2023 son incapaces de mantener la guerra de la OTAN en Ucrania y, por supuesto, no pueden ni soñar con reabastecer los arsenales de la OTAN. Estamos viendo, por ejemplo, cómo los misiles Patriot que le habían vendido a Japón les han dicho, no, 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 devuélvemelos porque no tengo, me hacen falta. Y de repente Japón está devolviendo los misiles Patriot que Estados Unidos previamente le había vendido, porque el rey está desnudo, pero nadie lo había dicho. Bueno, resulta que ahora la superpotencia mundial con el 50% del presupuesto de defensa del mundo, pues tiene demasiados frentes que atender. Que si la carrera espacial, los misiles, la carrera naval con China, la presencia, el mantenimiento de una presencia militar en aumento en todo el mundo, las atenciones, entre comillas, que hay que dedicarle a su patio trasero, como ellos dicen, Hispanoamérica, porque es una fuente de recursos ingente que llevan expoliando durante más de ciento y pico años y en la que ya les están diciendo la semana pasada, bueno, si ustedes se van con los chinos, ustedes harán lo que les conviene. No lo hagan, no les conviene, son muy mala gente. Claro, porque ellos son muy buenos y se han portado muy bien con todos los países al sur de Río Bravo. No hay ningún país que tenga ninguna queja. Vamos, ninguno. Pues evidentemente esta situación
también ha sido una nueva sorpresa, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que se le acababa el carrete tan pronto a los Estados Unidos? Bueno, y el concepto de producto interior bruto, pues el PIB está obsoleto. Y esto es una cuestión que plantea la relación entre economía política neoliberal y su contraste con la realidad. Todo esto es una falacia y en realidad la sociedad de las democracias liberales y el occidente global, como dicen ellos, pues en realidad está quebrado porque ahora mismo hay una ingente cantidad de dinero, esto ya no lo dice Top, lo digo yo, hay una ingente cantidad de dinero que en realidad no encuentra donde sea invertida para obtener un retorno. Y esa bola y esa situación de ingente deuda se está comiendo desde la base a todo el sistema capitalista, que por supuesto sigue siendo, según ellos y todos los fanáticos de ellos, que luego cuando pasen las cosas dirán que ellos lo sabían y que ya tenían razón, pero que ahora están en los grandes medios de comunicación, en los más media dentro del mainstream, contando las fábulas y la propaganda que luego un buen día dirán que nunca dijeron. Bien, la novena sorpresa es la soledad ideológica de Occidente y su ignorancia de su propio aislamiento. Nosotros somos 60, vosotros 300, pero os tenemos rodeados. Claro, eso es el ir dando clases en África para que ahora se sumen a, por ejemplo, a la coalición contra los hutíes, es que se parten de risa. El decir, no, no, es que tenéis que acudir a las sanciones contra Rusia. Es que las carcajadas se oyen por todo el planeta. Porque ¿desde cuándo Occidente tiene alguna credibilidad? A ver, que yo lo entienda. ¿Que lo de Gaza es el resultado de un atentado terrorista? ¿Que se están defendiendo? Pues menos mal que nada más que hicieron lo que hicieron. Si les da por plantear un ataque de aviación o atacan con, no sé, algo un poquito, la décima parte de lo que han hecho ellos, pues yo creo que se ponen a tirar las 300 cabezas nucleares que tienen a todo el mundo. Porque, vamos a ver, es difícil alcanzar el nivel de psicopatía colectiva que se está alcanzando en Tel Aviv. Es una cosa que aterra al mundo. Yo estos últimos días de atrás soy incapaz de entrar en Twitter, en X, porque de verdad que me amarga la tarde.